Hola, buen día, Dios me los bendiga. Como varias veces dije, estos videos no son buscando un fin de auditorios. No quiero ser un youtuber. Estos videos a mí me ayudan para expresar lo que creo Dios puso en mi corazón. Hace 15 días hace 21 días. Hace 21 días yo hablé, pedí, creyendo en Dios, creyendo en fe, que lo que Dios a mí me habla es verdad. Hablé en su espíritu porque la realidad es que poco y nadie me escucha o me entiende. Pero yo creo que lo que Dios habla conmigo es verdad y por eso me sostengo desde 1999 con lo que digo. A veces más apasionado, otras menos. Y como le estaba diciendo, hace 21 días subí un video invitando a los hijos de Dios que por su espíritu, creyendo que uno puede usar la fonopatía para hablar a las personas, creo que ese es el don de Dios, es un don, creyendo que uno se puede comunicar a través de el Espíritu de Dios. Me ha pasado muchísimas veces. Y conté parte de mi vida y parte de lo que ha pasado en mi vida. Hace 21 días exacto. Hace 20 días exacto. El domingo se cumplen los 21 días. Yo creo que la iglesia ha sido engañada. Sinceramente lo digo. Y es más fácil seguir con un engaño que aceptar la verdad. Por ejemplo, dice en Juan capítulo 17, verso 9 al 26, verso 16 en adelante. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y el Espíritu no puede defender otra cosa que no sea verdad. Porque el Espíritu es la verdad. Señor. Dice, hoy voy a leer Reina Valera 1960. Leí 17:9, dice, Jesús dice, verso 13,
Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tenga mi gozo cumplido en sí mismo. Yo he dado tu palabra, Jesús dio su palabra, yo he dado tu palabra, y el mundo los aborreció. Yo he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan 16, 13. 16, verso 3 al 15. Reina Valera 1960. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. Salmo 127, versión Reina Valera 1960. Dice así: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja lo que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Por demás es que no levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comás pan de dolores. Todo es en vano si no está dentro de la verdad. Gloria a tu nombre, Señor. Han pasado muchas cosas en mi vida. Hace unos días atrás, yo lo conté. Y hay personas que saben que lo que hablo es verdad de parte del Señor. Hay personas que entienden lo que digo. Y hubo una vuelta acá, un ministro de Economía llamado Pugliese. Y ese ministro de Economía dijo: lo sé, le he hablado con el corazón y me contestaron con su bolsillo. Había una puja económica interesante entre el gobierno de Raúl Alfonsín y el mercado. En ese momento, había una hiperinflación gigantesca en el país y el ministro de Economía Pugliese fue y le pidió
que lo ayudara al mercado, que el mercado le ayudara a sostener la economía del país un poco para que el país saliera adelante. Y a la negativa de esta gente de ayudarlo manteniendo más o menos los niveles de los precios, él soltó esta frase categórica: le fui y le hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. O sea, él fue y le expresó lo que realmente pasaba, sentía, creía, y le contestaron derrocando al gobierno de turno, buscando la manera de que el gobierno se cayera. Yo me agarro de esa frase para decirles: hablé con mi corazón. Me contestaron con su indiferencia. También dije el otro día que ellos, la iglesia, cada uno de nosotros como individuo personal, tenemos lo que se llama el libre albedrío. Yo tengo la libertad de hacer este video o no, usted tiene la libertad de escucharme o no, y lo que están en el espíritu y escuchan lo que hablo a través del espíritu, no tienen otra alternativa que escucharme, le guste o no le guste. Porque yo expresé, dice la palabra de Dios, para aquel que cree todo le es posible. Y yo hace un tiempo atrás hablé sobre la fonopatía. ¿Qué es la fonopatía? La capacidad de utilizar la palabra de Dios para poder expresarse en el mundo espiritual, y Dios tome esa palabra y haga lo que Él quiera con esa palabra. La lleva a donde Él quiere. La única palabra que no tiene, que es eterna y que rompe la barrera del tiempo, espacio y sonido, o sea, que rompe la barrera del espacio-tiempo y rompe la barrera de las distancias, es la palabra de Dios. Porque si a Dios le interesa lo que este humilde servidor está diciendo, Él lo toma a través de su espíritu y lo lleva a donde Él quiere llevarlo. Eso es lo que yo creo. Sinceramente, la palabra lo enseña. Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz. Las ovejas de Jesús la conocían, pero Él hubo un momento que Él mandó a los 12, a los 70 por toda Galilea, Jerusalén y toda la zona de Israel. Entonces Él utilizaba la fonopatía para poder seguir ministrando su alma y sus espíritus. Recién acabo de leer un versículo que está en Juan 16, que dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. Una particularidad del Espíritu Santo es que Él es Espíritu de verdad. O sea que Él no puede ir en contra de sí mismo. Jesús enseñó que un reino dividido entre sí mismo no prosperaría. Un reino dividido no prospera. Entonces, el Espíritu Santo se va a encontrar a partir de ahora en una disyuntiva. Y esa disyuntiva es sostener la verdad. En el libro de Apocalipsis, cuando habla de Cristo vendría montado en un caballo, dice que traía un nombre escrito. Y ese nombre decía fiel y verdadero. Verdadero. Viene de verdad. O sea que tanto Cristo como el Espíritu Santo como Dios hablan lo que es verdad. Sostienen lo que es verdad. Ahora, hoy dentro de la iglesia
Hay muchísimas cosas que no son verdad. Por ejemplo, es verdad que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, varón, hembra. Está comprobado genéticamente y está comprobado espiritualmente. Está comprobado a través de la palabra y está comprobado a través de la genética. Dice 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Dice en 3 versículos. 1, 2, 3 veces salta la palabra verdad. El único sostén de la doctrina de lo trinitario, el único sostén de la doctrina del Espíritu Santo masculino, o del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está en uno de los evangelios cuando dice Jesús que envió a sus discípulos a ser discípulos a las naciones. Y dijo, y bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el único lugar donde está ese orden que le pusieron a las cosas de Dios en la iglesia. Es el único lugar. Pero sin embargo Dios en Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón, hembra. Cuando en el Génesis capítulo 5, verso 2, verso 3, habla, dice, de la genealogía de Adán, dice que Dios los hizo varón, hembra. Y los llamó, y encima habla en plural, y dice, y los llamó Adán. O sea, el Espíritu Santo va a tener que decidir. Y el de decidir del Espíritu Santo, hoy es feriado en Argentina. Tengo 4 días. Los otros días no hablo, no predico, porque primero y principal, muchas veces no tengo ganas. Han pasado cosas muy tristes en mi vida en este último año. Eso no quiere decir, contestando a lo que alguna vez escuché decir a un profeta de la cordillera, que yo estaba deprimido. No, yo soy una persona que está de luto. Yo soy una persona que está triste por los acontecimientos. Este 28 de junio se cumple 1 año del fallecimiento de mi nieta. Y el 2 de julio se cumple 6 meses de la muerte de mi hija. Yo no soy una persona que está deprimida. Soy una persona que está de luto. Bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo. El Espíritu Santo se va a tener que encontrar en una disyuntiva. Va a tener que sostener la verdad. Va a tener que sostener lo que la palabra de Dios dice. Dice acá, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Después dice, verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y los hará saber
las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y los hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y los hará saber. ¿Verdad? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el Espíritu no puede negar la verdad. Y vi descender del cielo uno que traía en su boca una espada de doble filo, y bla, 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 y que su nombre era fiel y verdadero. Cristo es verdad. Jesús es verdad. Hace unos días también casi acontece otra desgracia en mi casa. No voy a entrar en detalle. Pero casi tengo que llorar a una hija más. Si la misericordia de Dios no lo hubiese alcanzado, hubiese llorado una hija más. Les hablé con mi corazón y me contestaron con su indiferencia. Ahora, dentro de lo que es la palabra, todo es válido. Todo es válido defendiendo el reino, defendiendo la verdad. Y Dios va a tener que tomar carta en este asunto. Él va a tener que tomar carta y va a tener que hablar y decir que es verdad. Entonces, cuando estaba pensando en esto, me vino una palabra de parte de Dios. En realidad son varias, no son una. Dice Gálatas 3. Oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó o quién los hechizó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio, Juan 1:1 creo que. En el principio era su palabra, y su palabra era con él, y él era su palabra. Va a pasar una cosa a partir del día 20 en la iglesia. Si yo soy un loquito que no sabe a dónde está parado, no se haga problema. Pero a partir del día 20 en la iglesia de Jesucristo va a suceder lo siguiente. Dios va a empezar a definir lo que es la verdad. Porque lo que yo sostengo, digo, dentro de mi humilde opinión, que es la verdad. La iglesia dice que su doctrina, su manera de pensar, su manera de vivir y todo lo que ellos hacen es la verdad. Pero acá hay alguien que dice que no, que la verdad no es esa. Que la doctrina está mal hecha, que la iglesia tiene que ser reformada y tiene que volver a su principio. ¿Y cuál es su principio? El varón y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26, 27. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, varón, hembra. Por consecuencia, dentro de Dios existe el sexo masculino y existe el sexo femenino. Ah, no tiene sexo. No, mentira. Si él dice en su principio, cada vez que entramos en este dimes y diretes sobre la sexualidad en Dios, dice, no, él no tiene sexo. Pero si él claramente dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón, hembra. Primer fundamento que está fuera de foco en la realidad de la iglesia. La realidad de la iglesia dice que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Lógica pura, ¿cómo puede haber un hijo si hay un padre y no hay una madre? No, porque Dios es todopoderoso. No sea ridículo.
Si hay un padre, tiene que haber una madre. Si hay una madre, no, María. No, María no es la madre de Cristo. Porque en el nacimiento de Cristo está bien clarito que primero viene la sombra, la sombra del Espíritu Santo te cubrirá, y el poder del Altísimo vendrá sobre ti. Hay dos personas diferentes actuando. El poder el Espíritu Santo te cubrirá, nacimiento de Cristo, Lucas. Y el poder del Altísimo te cubrirá. Primer fundamento que está fuera de todo foco dentro de la iglesia, que por misericordia de Dios hasta acá lo trajo, pero de acá para adelante no puede ir. No puede ir porque la realidad es otra. La realidad es que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, varón, hembra, los creó. Dice Génesis capítulo 5, verso 2, dice, estas son las genealogías de Adán, y dice, cuando Dios los creó y los llamó Adán. Genéticamente está comprobado que el ser humano tiene tanto ADN masculino como femenino. Está comprobado que en las cuerdas vocales del ser humano, las cuerdas vocales del ser humano son dos. Una que se llama falsa porque no funciona, cuerdas vocales falsas, busquen en enciclopedia médica. Y otra que es la que funciona en cada uno de los seres humanos. ¿Por qué motivo el ser humano en su principio tenía dos cuerdas vocales y una dejó de funcionar? Porque había dos almas dentro de un cuerpo, y por consecuencia de que había dos almas dentro de un cuerpo no se podían reproducir. Entonces Dios tuvo que tomar el cuerpo de Eva, sacarlo, hacer un vaso diferente para poder reproducir la especie humana. El Espíritu Santo no puede negarse porque es la verdad. Por consecuencia, lo que va a pasar a partir de ahora es que lo que esté fuera de la verdad se va a ir cayendo. Lo que está fuera de la palabra de Dios se va a ir cayendo. Hay muchas cosas que se creen que no son verdad. Y si no son verdad, son mentiras. Si es media verdad, es media mentira, no es verdad. La verdad no es a media. La verdad es verdad o es mentira, mentira. No hay medio, no hay tinte ahí. No puedo hablar una media verdad, porque si fuera una media verdad sería una media mentira y sería mentira completa. No es real eso. La realidad es que a mí Dios me ofreció, llámeme inocente, llámeme iluso, llámeme loquito, llámeme como tenga gana. Pero en mi casa, el otro día vi la imagen más triste que un padre de familia puede ver. Vi a mi esposa queriendo consolar a su hija por la muerte de su bebé.
tratando de consolar a su madre por la muerte de su hija. Y antes de hablar la semana pasada, o la otra, 20 días, 19 días, 15 días por ahí, Dios me dijo, ¿querés ser un hombre de renombre? Yo podría hacerlo. Tranquilamente yo me dejo de hinchar los cocos con lo que hago, con mis pensamientos, y yo podría hacerlo. ¿Me sujeto a los pensamientos de la doctrina? Yo soy una persona que porta la presencia de Dios. Yo tranquilamente podría entrar en cualquier ministerio y arrancar de abajo. Yo me dedico al trabajo de maestranza. Limpio baño, limpio esto. O sea, el alma del servicio está en mi corazón. Yo sirvo. Limpio oficina, limpio galpones. Yo tranquilamente podría ser un siervo y arrancar como todo el mundo arranca, así. Pero mis pensamientos son diferentes. Dios me mostró que el Génesis 1, 26, 27, donde dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, varón hembra, no se cumple en la doctrina. Dios me mostró de que de un árbol de vida en Apocalipsis hay miles de millones que están para sanidad de las naciones. De uno, del Génesis, hay miles de millones. Y Jesús, en el Padre Nuestro, Jesús enseñó, no lo estoy diciendo yo, Jesús enseñó la oración del Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad acá en la tierra. En ningún momento Jesús habló del arrebatamiento. Pero sin embargo lo tienen como verdad a la doctrina del arrebatamiento. Y Dios le dijo en el Salmo 2, le dijo, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y esto también es verdad. Pídeme y te daré por herencia las naciones. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. A Abraham, Dios le dijo, levanta tus ojos y mira, y toda la tierra que tú ves, te la daré por posesión a ti y a tu descendencia para siempre. Y nosotros, por la fe de Abraham, somos constituidos hijos de él. Nosotros somos salvos por la fe de Abraham. Pero a mí la palabra me dice, Juan 17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, yo creo que Dios está escuchando lo que estoy hablando porque Él es omnipresente. Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Para Él no hay tiempo, para Él no hay tiempo ni espacio, para Él no hay tiempo ni... Dios te bendiga, Luquita, gracias. Para Dios no hay tiempo ni espacio. Para Dios no hay... Él lo llena todo. Bendiciones, Lucas, gracias por estar, gracias, papá. Samuelito, un amigo que hace rato que no veo. Samuelito, Dios te me bendiga mucho. Entonces, yo deseo moverme en lo que es el Espíritu de Dios y yo soy una portadora
una persona portadora de unción. Yo tengo claro que yo voy a una iglesia y la atmósfera cambia. Pero eso no sirve si no está la verdad. Si no está la verdad, no sirve nada. Dice, verso 10, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y qué es la verdad? La verdad es la palabra. Y bueno, busquemos lo que dice la palabra. Y la palabra en el Génesis ya nos habla de que 1, 26, 27, el hombre ya es a imagen y semejanza de Dios. Y el concepto trinitario dice Padre, Hijo y Espíritu. No puede haber un padre si no hay una madre. ¿Y quién es la madre? La iglesia. O sea, la iglesia, la estructura de la iglesia, la madre de Jesús, no, el espíritu que vive dentro de la iglesia es la madre de Jesús, a quien nosotros llamamos Espíritu Santo. En el nacimiento de Jesús, vamos al nacimiento de Jesús. En el nacimiento de Jesús, claramente cuando Lucas cuenta, narra la historia del nacimiento de Jesús, dice que un ángel vino a María y le profetizó y le dijo, y cuando le dijo a María, pero ¿cómo será esto? Porque yo no conozco hombre para que acontezca tal cosa. Entonces él le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, o mejor dicho, en la escritura que nosotros tenemos dice el Espíritu Santo, pero en las escrituras anteriores decía el Ruaj de Dios. La Ruaj de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Dos personas diferentes ocupando un mismo espacio físico que era el cuerpo de María. Dos personas diferentes ocupando el espacio físico que era el de María. Y María concibió a Jesús, al Mesías. El Espíritu Santo no puede negarse a sí mismo porque Él es el Espíritu de la verdad. O sea que si Él es el Espíritu de la verdad, Él va a tener que juzgar entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Él va a tener que decir qué es verdad y qué no. ¿Y cómo lo va a decir? Y va a tener que empezar a hablar de lo que realmente Cristo habló. Porque dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Recién estábamos leyendo Juan 17, santifícalo en tu verdad. Dios la bendiga, Melody, gracias por acompañarme unos minutos. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. La palabra era la verdad, el Espíritu es la verdad. Y dice, en el principio creó... En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es la verdad, el Espíritu es la verdad. Por consecuencia,
Dios tiene que defender, o Dios va a defender, o Dios va a sostener y no va a dejar que se caiga lo que es verdad. Y la verdad es que en el Génesis dice 1, 26, 27 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, varón, hembra, y Dios se llama Padre, y hay un hijo, y hay algo que no se sabe qué es. Ahora, si hay un padre, no puede, no existe, no hay familia. Ahora por la ciencia se pueden constituir familias de madre y madre, de papá y papá. Pero Dios constituyó una familia como la familia Él. Hay un padre, hay una madre y hay hijos. Punto, se acabó. Y todo lo que está fuera de lo que Dios creó es falso. Es falso. Entonces, sostener otra cosa que lo que no dice la palabra, la verdad es que Dios fue muy generoso con los ministros de la iglesia. ¿Y uno por qué cae en que fue muy generoso? Y claro, porque en lo que hay de doctrina, la doctrina trinitaria se cae por el fundamento de que el hombre sostiene que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y se cae porque los tres son de origen masculino. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Dios que obra, o sea, porque es el Espíritu de Dios el que es el Espíritu Santo. Y la realidad es que el Espíritu de Dios es el Espíritu que mora en mí, o sea, el Espíritu Santo es el Espíritu que mora en mí y que mora en todos los hijos de Dios, lo que conformamos la iglesia, que es su amada. Individualmente usted no es la amada de Dios, usted es la hija o es hijo de Dios. Pero colectivamente nosotros hacemos lo que es el cuerpo de su amada, su pueblo. Lo hizo con Israel. A Israel le decía que era su amada, que era la niña de sus ojos. Ahora, en el momento en que le había hablado a Israel de que él era su esposo y demás, era cuando Israel sostenía la promesa. Pero al venir Cristo, esa promesa o ese testamento pasó a ser un Antiguo Testamento y dio lugar al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento da lugar a que los gentiles tengan espacio dentro de lo que era la promesa. O sea, como dice, no me acuerdo el libro ahora, que tenemos su mejor sumo sacerdote con mejores promesas. Ahora, dicho esto, el Espíritu Santo no puede sostener más la doctrina trinitaria. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra, santifícalo en tus palabras. No, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo lo he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean glorificados, santificados en la verdad. 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 Genéticamente nosotros somos componentes de esa verdad. Compartimos la genética, el ADN masculino y femenino. Tenemos dos cuerdas vocales. Una que funciona y otra que no. Verdad. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Verdad. Esta es una verdad. La verdad es una, no hay mucha verdad. Lo que hay es muchas versiones de la verdad. Pero la verdad es una.
Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Todo lo que el hombre hizo está bueno, está bonito, nos multiplicamos, somos millones sobre la tierra, nos creemos la última Coca-Cola del desierto, como quiera. Pero dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. Todo eso es en vano si no está la verdad metida. Si la verdad no está dentro de lo que se habla de parte del Señor, es mentira. Y si es mentira, no viene del Señor. Y ahora, pero ¿por qué el mover? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué si la unción viene sobre mí y yo hago esto y hago lo otro? Sí, pero esos tiempos van a cambiar. La palabra de Dios dice que Jesús es la vid verdadera y sus discípulos son sus pámpanos. Aquellos que lleven fruto van a llevar más fruto y a los que no lleven fruto serán cortados. A partir de ahora, a partir de estos días, vamos a ver cómo los pámpanos son cortados. A partir de estos días. A partir del 20 en adelante, vamos a ver los pámpanos cómo son cortados. Pámpanos que no sostienen la verdad, pax cortado. No importa años, unción. Para poder decir esto tengo que decir lo otro. Dice en Apocalipsis, el último libro de Apocalipsis, dice, uno de los últimos libros de Apocalipsis dice que Él fue el Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Jesús no fue crucificado en la cruz de Cristo. Jesús fue crucificado antes de la fundación del mundo. Lo que vimos en la crucifixión de Cristo históricamente, porque nosotros no estuvimos ahí, históricamente es la manifestación de algo que aconteció en la eternidad. Lo que nosotros estamos viendo en la cruz de Cristo es el acontecimiento, la manifestación de algo que sucedió en la eternidad. Antes de que la historia del Génesis en adelante fuera escrita. Con ese pensamiento es que de lo que Dios tenía planeado no se perdió nada, porque si el sacrificio fue hecho antes de que el mal, es como que el remedio fue preparado antes de la enfermedad. Entonces, por consecuencia, yo ya tengo el antídoto antes de que la criatura se enferme o antes de que suceda lo malo. Entonces, sucede lo malo, el antídoto lo resuelve desde el principio al fin, porque Dios es perfecto. Entonces, al ser el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo,
Dios resguardó a todas las almas, no todos los cuerpos, no toda la historia. Por eso fue desplazado Adán a un tiempo cronológico. Fue desplazado del tiempo eterno, entonces Adán vivió en un tiempo y espacio diferente al que estaba Dios. Dios estaba en la eternidad, Adán estaba en el tiempo cronológico. En el tiempo cronológico hay un comienzo de vida, hay un fin de vida. En el tiempo eterno, todas las cosas son eternas. Por eso la palabra de Dios dice que Él preparó caminos de antemano para que nosotros anduviéramos en Él, llenos de buenas obras. Entonces, y acá estamos terminando. En el libro, en Génesis capítulo 3, habla del árbol de la vida. La Biblia cierra hablando de árboles de vida eterna. Comienza con uno, termina con miles de millones. Como mañana voy a seguir con este video, porque yo cuando comienzo una línea, continúo hasta terminar. Mañana voy a hablar de la visión de Habacuc, o voy a tomar como principio la visión de Habacuc. Y después voy a dar varios versículos, o sea, varios textos bíblicos, porque ahí dice, el otro día escuché a un ministro que decía que los dones y el llamado son irrevocables. Es verdad, el llamado y los dones son irrevocables, pero la unción y la gracia no. La unción y la gracia no son irrevocables. La unción y la gracia se sostienen todos los días con la relación que yo tengo con Dios. Ahora, acá hay un tema, porque el eje de mi relación con Dios cambia. ¿Por qué? Porque antes la relación con Dios era a través de su gracia. Ahora la relación con Dios va a ser a través de su verdad. ¿Las almas se pierden? No, ninguna alma se pierde. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, que fue inmolado antes de la fundación del mundo, fue inmolado antes de que todo esto acontezca, y todo esto acontezca para que suceda lo que Dios dijo: a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, conforme para que fue llamado. Los hombres fueron llamados para habitar la tierra. Punto. Se acabó. En el Génesis, el cordero inmolado fue, en Apocalipsis, es el cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo, es inmolado antes del Génesis, o sea, antes de que el mundo existiera, o sea, antes de que todo esto sucediera. Entonces el remedio estaba antes que la enfermedad. Entonces, como voy a seguir mañana, si yo sostengo algo que es verdad, quiere decir que lo otro que se sostiene es mentira. Yo sostengo con fundamento bíblico que es verdad que el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, varón, hembra. Yo sostengo que los hijos de Dios son el árbol de vida
del que habla Apocalipsis y que fue manifestado primeramente en Cristo para después ser a través del Espíritu sembrada la semilla para que nosotros seamos el cierre del libro de la Biblia o de la Torá o de la Escritura, sean los hijos de Dios los que cierren. Y dice en Apocalipsis, donde habla de los árboles de vida, dicen que sus hojas eran para sanidad de las naciones. Entonces, de uno, yo soy la vid verdadera, dijo Cristo, vosotros sois mis pámpanos, y el Padre es el que cuida de los pámpanos, o sea, el viñador. Aquellos que lleven fruto, llevarán más fruto y serán limpiados. Y los que no lleven fruto serán cortados. ¿Y cuál es el fruto? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Es decir, la palabra es la verdad y el Espíritu es el que la sostiene. Si lo que yo digo es verdad, y lo es, todas las otras doctrinas están mintiendo. Los mahometanos, los testigos de Jehová, los renovados, los bautistas. Si lo que yo digo es verdad, alguien miente y Dios va a tener que tomar partido en este asunto. En esto se va lo que Él me dijo. Hace un tiempo atrás me dijo Dios, unos días para atrás. Me dijo, si yo te devolviera tu hija y tu nieta, ¿vos serías trabajando de maestranza? ¿Trabajarías de lo mismo? ¿Seguirías limpiando baños? ¿Seguirías trabajando en lo más bajo de la sociedad? No dije que no sea digno, dije que es bajo. ¿Por qué es bajo? Porque es el trabajo que menos quiere la gente. Nadie quiere trabajar en limpieza. Trabajamos lo que no tenemos capacidad para otra cosa, digamos. Yo tengo capacidad para muchísimas otras cosas. Por ejemplo, para hablar de esto. O ser un ministro de renombre. La verdad, yo podría haber sido un ministro de renombre si me sujetara a la doctrina de los hombres. Pero prefiero ser uno con la verdad que millones con mentiras. Yo soy la vid, vosotros sois mis pámpanos, dice. A partir del 20, las cosas dentro de la iglesia van a cambiar. Y eso va con la visión de Abacú. Hablé de que había un hombre de acá de cerca de la cordillera que pensaba que yo estaba depresivo. No, yo estoy de luto. Yo no soy una persona depresiva. Yo soy una persona estable. Desde que yo comencé a hablar, tengo manifestaciones del cuerpo, lloro, me da bronca, me río. Pero yo soy una persona estable en sus pensamientos. Yo soy una persona que desde que he hablado nunca he cambiado, nunca he derivado, nunca me he ido hacia otra línea. Yo soy la vid y vosotros son mis pámpanos, dijo el Señor. Los que dan fruto van a ser limpiados.
Y los que no dan fruto van a ser cortados. ¿Pierden sus almas? No, pierden el propósito de vida. Pierden el propósito del servicio. Por ejemplo, si un apóstol es cortado, ¿qué pasaría con ese apóstol? ¿Se muere? No, no se muere. Pero paulatinamente, como sucede con el pámpano, se va a ir marchitando. Lo primero que va a notar es que la unción y la gracia que Dios le había dado se va a ir retirando de él. La unción y la gracia que Dios le había dado, la presencia de Dios, paulatinamente se va a ir alejando de él. Se va a ir apagando. Como sucede con los pámpanos. El pámpano tiene hojas verdes, está bonito, hasta que lo cortan. A los días, las hojas están entristecidas. A la semana, se le empiezan a caer las hojas. A los 15 días está tan seco que hay que prenderlo fuego. Eso es lo que va a pasar con los ministros que no escuchen la verdad. Hay un dicho que dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, ni peor sordo que aquel que no quiere oír. Y dijo, Jesús siempre le decía, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le habla a la iglesia. ¿Estoy enojado? No, no estoy enojado. Pero yo hace unos días atrás les hablé con el corazón. Ahora le voy a hablar por la palabra. Ay, Señor amado Padre, hay algo más en el tintero para el día de hoy. No, no hay nada más. Padre, en el nombre de Jesús, suelto esta palabra en el viento de tu Espíritu, Señor, para que llegue a los oídos espirituales y naturales de la persona que tienen que escuchar esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que bendiga las almas de tus hijos y le des el discernimiento, Señor, de lo que es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta hora, Señor, que a través de la fonopatía, Señor, lleves esta palabra a los corazones de aquellos que tienen que escucharla, Señor. Yo no quiero su mal, yo quiero su bien, Señor. Yo los bendigo. Pero lo que dice la palabra se va a cumplir en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga.